buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Voy a conversar hoy con la doctora Petra Aponte. Ella es presidenta de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. ¿Cómo está esa actividad aquí en Venezuela? ¿Qué los ocupa y les preocupa? Bueno, la actividad está fuerte y también va a depender desde dónde veamos lo de la actividad. Si decimos la actividad en cuanto al ejercicio profesional está de manera aumentada, si se quiere, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista de protección al paciente, de recursos para suplir las necesidades desde el punto de vista de salud mental y de enfermedad mental a los pacientes, esa realmente nos preocupa muchísimo, porque como bien sabemos, digamos, los establecimientos que ofrecen salud en el área de salud mental cada vez son menos. Contábamos antes con muchos más recursos desde el punto de vista de recurso humano, de recursos, digamos, de material necesario, de psicofármacos, de todo lo que son las consultas. Esto ha venido en detrimento, ha venido reduciéndose y las personas obviamente tienen que ocupar unas largas listas de espera para ser atendidos en alguna consulta. Y si nos vamos a lo que sería la hospitalización psiquiátrica, el compromiso que allí tenemos es mucho mayor y todos los psiquiatras padecemos de la misma angustia al tener un paciente que tiene unos criterios psiquiátricos para ser ingresado y que no contemos con instituciones en las cuales se les pueda brindar este apoyo por diferentes razones. Eso es algo que angustia a todos los psiquiatras del país, no solamente a los psiquiatras que laboramos en Caracas, sino también a todos aquellos psiquiatras que están en el interior del país y que tenemos que hacer en oportunidades hospitalizaciones en casa, dependiendo si estos pacientes puedan tener la contención familiar adecuada. Y el otro problema es el adquirir la medicación apropiada para controlar muchos de los síntomas psiquiátricos dependiendo de la enfermedad psiquiátrica de la que estemos hablando. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué han disminuido los hospitales psiquiátricos en el país? En primer ¿Por qué ha término, aumentado la población enferma? podemos decir, fíjese, sí, tenemos un alto índice de, digamos, en la incidencia de enfermedades mentales. Cuando hablamos de esto, allí digamos, el medio ambiente, los recursos con los que se cuenta, la situación económica que va presentando la población, el compromiso que se tiene desde lo social, desde lo económico, digamos, los empleos, toda esta situación hace de alguna manera que el estrés vaya en aumento. La población le toca entonces luchar contra este factor, ¿no? Hay estos factores sociales, económicos, políticos, todo esto influye en esto. Por otro lado, sabemos que la migración ha hecho que también tengamos menos recursos profesionales. Nuestros profesionales que se van graduando cada vez más están saliendo del país, el personal no solamente médico psiquiátrico, el personal de laboratorio, el personal de enfermería, el personal que tiene que ver con archivos, o sea, hay una merma en el recurso humano y por otro lado, el deterioro que van sufriendo las instituciones por las faltas de mantenimiento. Por otro lado, también tenemos la falta de dotación en materia de recursos, pues recursos que tienen que ver no solamente con los psicofármacos, sino también con laboratorio, el número de camas, instituciones que contaban con un número, que pueden estar contando con un número de camas, 200 camas y que que solamente se vean utilizando 20 camas, por ejemplo, un poco para dar respuesta sucinta a esta pregunta que usted me acaba de realizar. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ha aumentado aquí eso? La crisis. Es que la crisis la tenemos desde hace mucho tiempo, para nadie es un secreto. Pero ahora
que nosotros venimos pasando unas situaciones muy importantes que afectan a la población general, que afecta a la familia, que afecta a los niños, que afecta a los adolescentes. Te pregunto, ¿cuándo tú comienzas a sospechar de que una persona está en víspera de una enfermedad psiquiátrica? Es que, vamos a decirlo, Tiene que esto de verse. la crisis, todos los venezolanos estamos como propensos, no voy a decir a que presente una enfermedad psiquiátrica grave, y no lo sé, porque si una persona tiene una predisposición genética y tiene unas condiciones generales adversas, no sé en qué momento esa ¿Cuándo persona... se considera una enfermedad psiquiátrica grave? Cuando estoy hablando, por ejemplo, la depresión es una enfermedad psiquiátrica grave, trastorno bipolar es una enfermedad psiquiátrica grave, ¿Cuál es la depresión? esquizofrenia. ¿Cuál es la depresión? ¿Cómo que cuál es la depresión? ¿Cuándo se siente que un tipo está deprimido? Una persona deprimida es una persona que tiene una tristeza patológica, que diferenciamos tristeza de lo que es depresión. Todos podemos ponernos tristes en un momento determinado. Cuando estamos en una depresión hay una tristeza muy fuerte, hay un deseo, digamos, una insatisfacción por todo, no me complace, no me place, no me causa placer ninguna de las cosas que antes me podían causar placer, no quiero moverme, estoy... digamos, sin ese deseo de la actividad que normalmente ¿Eso puede tengo. conducir a la muerte? Claro que sí. O sea, una depresión, ¿cómo conduce una depresión a la muerte? ¿Por infarto? Si yo no trato una depresión, en esa persona se pueden ir dando complicaciones, y esas complicaciones, entre ellas, una de las más graves, pudiera ser las ideas suicidas y el suicidio, que cada vez va más en aumento ¿Cómo en tratas este tú una país. depresión? ¿Cómo trata? Bueno, yo tengo que tratar con psicofármacos, ¿ok? Cuando una persona me llega con un estado depresivo, primero yo tengo que saber si se trata de una depresión leve, moderada o grave. Si es una depresión que va acompañada de unos síntomas que tiene que ver con psicosis, si va acompañada de unos síntomas que tiene que ver con ideas suicidas, cómo es la contención familiar, etcétera. Y cómo abordamos a este paciente desde lo farmacológico y desde lo psicoterapéutico. ¿Cómo detecta usted, doctora, cuando una persona está pensando en suicidarse o tiene esos síntomas? Vamos a un receso, le doy la pregunta. Ok. Adelante, doctora. ¿Qué otra cosa nos puede orientar? Bueno, quedaba en el aire la pregunta de cómo se detecta que una persona puede tener ideas suicidas. Lo primero, hay que preguntarlo. Antes se pensaba, y es un mito, el que no se debe preguntar sobre las ideas suicidas que pueda tener una persona. No, ¿tú quieres preguntarle al paciente, ¿te quiere suicidar? Usted, o sea, hay que preguntar dentro de toda la esfera qué piensa sobre la vida, qué piensa sobre el futuro, su futuro, qué piensa en relación a morirse. Y por allí uno empieza y le pregunta, ¿usted ha tenido ideas de morirse? ¿Usted ha tenido ideas suicidas? El paciente nos dice no, y sin embargo seguimos indagando. ¿Por qué? Porque muchas veces lo pueden negar, y puede entonces nosotros verlo a través de palabras que nos pueda estar diciendo, la desesperanza que pueda tener, el no ver luz en el camino, en que esto no voy a salir adelante, en que todo está cada vez más complicado, en que no sé cómo hacer las cosas, y por allí, y uno tiene que indagar y tiene que evaluar muy bien lo que se trata de suicidio. Tienes que preguntar si hay antecedentes familiares con suicidio, tenemos que preguntar si hay antecedentes familiares con tipos de depresiones más graves, y tenemos que meternos de lleno en indagar, en escudriñar sobre esa idea. El paciente siempre nos va a dar algún viso de que algo está pasando en relación a eso. En este momento, la situación política o económica del país puede contribuir a estos síntomas de suicidio. Sí. Sí, porque no solamente se van a... nosotros hemos visto, no solamente se suicida el paciente o la persona que tiene una depresión. También esto puede sentirse acorralado ante las situaciones y las vicisitudes que le toca vivir, y que se va sintiendo cada vez como más complicado, y a veces la tabla de salvación que encuentra erróneamente para salir de sus problemas es el suicidio. Entonces, claro que sí,
una persona que tiene una situación económica sumamente apremiante, que tiene una familia a quien mantener, que tengo que educar, que tengo que pagar deudas, que me voy endeudando para esto, va cerrándose cada vez su círculo, no busca ayuda, de pronto no la busca porque no lo sabe, porque no quiere o porque tiene la convicción de que acabando con su vida va a acabar con el sufrimiento de él Ok. y con la carga para la ¿Cómo tú familia. convences a un señor que te llega a decir que está a punto de suicidarse mañana? ¿Cómo tú lo puedes convencer de que no actúe así? Cada uno de ¿Y tiene nosotros. resultado eso? Sí, claro que sí. Si uno Diga. detecta a tiempo una persona y le brinda ese apoyo y esa persona acude y se quiere dejar ayudar y utilizamos todas las estrategias que tenemos para prevenir, para frenar, para retardar, para impedir, y cada uno de nosotros con sus herramientas psicoterapéuticas puede contribuir y ayudar a una persona a que no cometa suicidio. Y si no, bueno, muchos de los pacientes que han salido de eso son el testimonio que nosotros podemos dar. Se pueden suicidar ricos, pobres, Eso no civiles, tienen, militares, bueno, no tiene sección. usted sabe, aquí en nuestro país hemos visto cómo eso ha ocurrido en ricos, en pobres, en militares, en personas que uno piensa que no, personas incluso ligadas a algunas religiones, personas incluso con una vida espiritual. La verdad que el suicidio no tiene distingo de clases, de posiciones, de economía, no tiene distingo. ¿Ok? Porque el individuo como tal se encuentra atormentado. Su problema lo lleva a ver como única salida el que si yo dejo de existir, esto va a terminar. Sin embargo, si esta persona busca la ayuda, con la ayuda cercana, Ok. necesaria, adecuada contención familiar, todo eso puede contribuir a que mejore ese estado. Entonces la invitación es a que la persona que tenga estas ideas, que la persona que se encuentre en este momento agobiada, busque la ayuda, lo comente con alguien, lo hable con la familia, permita que se le ayude desde el punto de vista profesional. Mira, aquí se suicidan viejos, mediana edad, hasta niños. Todos, sí señor. ¿Por qué se suicida un niño? ¿Por qué se suicida un niño? Los niños estamos viendo cada vez más este fenómeno en ellos, ¿no? Y ahí tenemos que estudiar bien qué está pasando. En oportunidades tiene que ver con aquello de la recompensa inmediata, con aquello de la intolerancia a lo que lo frustra, con aquello de la impulsividad. Y muchas veces los niños sí pueden estar deprimidos, pero en otros casos no. ¿Cómo los padres pueden controlar eso? Los padres tienen que darse cuenta cuando ante las reacciones que tienen sus hijos, ante determinadas situaciones por ejemplo, cuando a un niño se le dice no en un momento y este muchachito empieza y acaba con toda la casa y amenaza, porque los hemos tenido, amenazan con que me voy a lanzar por la ventana, con que voy a hacer esto, y van allí también estableciendo como un aprendizaje de cómo puedo hacer, y si en las familias hay alguien y hay algún antecedente por aprendizaje, también se puede hacer. Muchos de nuestros niños pueden estar deprimidos, adolescentes deprimidos, entonces se autolesionan y se autolesionan como la búsqueda de aminorar el dolor que sienten por la tristeza o el dolor que sienten por lo que sea. Hoy día no tenemos las estadísticas, pero sabemos... No saben dónde está el mayor índice de suicidio. El mayor en la mujer, en el hombre, en el que no es hombre ni mujer. ¿En dónde? El mayor índice de suicidio está entre las edades de 17 a 35 años. Esto por lo que dice las datas que tenemos del Instituto de Violencia, de allí es donde se saca lo que se puede tener, pero sabemos que cada vez se suicidan más las personas. ¿Cuál es la participación del Estado para evitar estas cosas o para promover una actividad que favorezca la salud mental? Bueno, las políticas, ahí hablaríamos de las políticas de salud por parte de lo que sería el Estado. Realmente en este momento decir que tienen unas políticas de intervención como tal desde el Estado propiamente dicho, no las hay. Sin embargo, es importante aquí resaltar que a través de la Organización Panamericana de Salud, que ha invitado al trabajo conjunto y que se está realizando
con el Ministerio Popular para la Salud, con la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, con la Federación de Psicólogos de Venezuela y algunas organizaciones no gubernamentales, se está tratando de llevar un entrenamiento y una capacitación a lo que llamamos la atención primaria en salud. ¿Y cuál es la idea? Que estos médicos de atención primaria, que son los médicos que están allí en primera línea, puedan tener el conocimiento de reconocer y saber cómo buscar esos síntomas en depresión, en psicosis, en lo que es suicidio, en lo que es consumo de sustancia, en el adulto mayor y en el niño. Entonces se está tratando de trabajar, hasta el momento pues se tiene ya el entrenamiento en 5 estados, eso es como yo tengo la esperanza de que eso se logre, porque yo creo que en la medida que tenemos esperanza podemos tener futuro y no nos podemos quedar en lo negativo solamente, sino que también trabajemos todos en conjunto por eso, porque todos tenemos que hacerlo. Esa es una de las cosas que se está haciendo. Se está tratando de discutir el anteproyecto de ley en salud mental. En Venezuela no hay un proyecto de ley en salud mental desde hace mucho tiempo. Eso es recuperable, porque yo recuerdo cuando yo era muchacho, hace poco, poquitísimo. Decían en mi colegio, ya ese está loco, hay que mandarlo al manicomio. El manicomio existe ahorita. Bueno, ahí yo le voy a decir 2 cositas. Una es que cuando nosotros decimos ese está loco, ahí estamos hablando de estigma. Y nosotros otra de las cosas que tenemos que ir trabajando y que desde la Sociedad Venezolana de Psiquiatría cada vez más nos abocamos en eso, es en la desestigmatización de la enfermedad mental. El término de la locura es aplicado alegremente como es alegremente aplicado el término de trastorno. Tú lo que estás es bipolar. Existen los manicomios. En el momento actual, las hospitalizaciones psiquiátricas en las instituciones que antes teníamos están muy reducidas por lo que ya expliqué en el otro segmento, y la verdad que lamentablemente usted va, o cualquiera de nosotros va a una institución psiquiátrica de hospitalización y un paciente puede requerir de hospitalización y ese paciente le toca deambular, nos toca mandarlo de para aquel hospital, para el otro, y finalmente tiene que llevárselo su familiar a la casa con la contención medicamentosa. Yo estudié en Valencia bachillerato, el Liceo Pedro Gual, y en ese tiempo se hablaba del manicomio de Bárbula. Ese hay que mandarlo a Bárbula. ¿Usted sabe algo de eso? Damos un receso y regresamos. Yo recuerdo cuando estaba muchacho que cuando estudié en el Pedro Gual, ahí en Valencia se hablaba mucho de Bárbula, y cuando era una persona muy tremenda decía hay que mandarlo a Bárbula. ¿Eso existe todavía? Sí, bueno, Bárbula sigue existiendo. De hecho, tengo entendido que allá están realizando un posgrado en psiquiatría. No es mucho lo que yo pueda comentar sobre Bárbula porque realmente no lo sé. Entonces, decirles cualquier cosa sobre Bárbula sería que yo cometa imprudencia porque la verdad no tengo ese conocimiento. Solo sé eso que le estoy comentando. El director es un psiquiatra, obviamente. ¿Cuáles son los estados con mayor porcentaje de enfermos? Por ejemplo, aquí dice en el diario con Trujillo es uno de los estados donde se registran más suicidios en Venezuela. Bueno, fíjese, no sé de cuándo sería esa información. Estoy hablando del 30/9/22. Sin embargo, sabemos que el estado con mayor índice de suicidios es el estado Mérida. Y el estado Mérida reportan los que allá trabajan, pues el número de suicidios cometidos en el viaducto que existe allá, y ese sería uno de los primeros estados que tiene el país con suicidio. Tenemos nosotros seguirá eso. Porque me dicen que Mérida, yo sé que Mérida es uno de los estados más gratos para sobrevivir y para vivir. Bueno, fíjese cómo la cosa es paradójica, ¿no? Se pensaría Valencia también tiene un alto número de suicidios, el Distrito Federal, o sea, todo lo que es Caracas, el Distrito Capital, pues tiene un alto índice de suicidio. Zulia, en Zulia también hay suicidios, solo que quizás el porcentaje que ocupan es de menor cuantía, pues en esos estados. ¿Usted tiene una relación de cuál sería el estado con menor cuantía de enfermos mentales? En este momento no lo tengo realmente. ¿Cuál sería ese estado de menor cuantía?
pudiera yo elucubrar y decir que quizás Yaracuy, que no he oído, quizás pudiera decir yo que dentro de eso pudiera estar Guárico. Sin embargo, estoy aquí hablando sin tener la certeza de esto que en este momento estoy comentando. Yo soy de Falcón y es poco cuando yo voy allá, o siempre que estoy allá, nunca o pocas veces oigo hablar de alguien que se suicidó allá. Bueno, fíjese, es importante también señalar que muchas veces los suicidios no son conocidos. ¿Cuánta gente se suicida en el metro y nosotros tenemos conocimiento de ello? Muy difícil. ¿Cómo sabes tú que se suicida en el metro entonces? Nada, porque entonces la gente empieza, uno le llega, porque bueno, uno es psiquiatra, ¿no? ¿Cuántos de nuestros pacientes se suicidan? Y eso no sale reportado tampoco, solamente se sabe cuando, no sé si recogen esas estadísticas en lo que sería la morgue de Bellomonte, porque tienen que pasar pues por lo que es medicina legal. ¿Qué otra cosa me puedes decir? Aquí dice, urgen políticas de salud mental y prevención del suicidio en Venezuela, afirman expertas. Bueno, aquí urge la intervención en salud mental desde todas las aristas. Y yo debo decirle que la salud mental la tenemos que promover. ¿Qué tiene que ver el COVID con suicidio? ¿Qué tiene que ver el COVID? Fíjese, el COVID, nosotros veníamos mal, llegó el COVID y esto se puso peor, ¿ok? ¿Y por qué se pone peor? Porque, bueno, no tenemos unas políticas de Estado que puedan subsanar toda esta situación que viene presentándose en los países de América Latina y particularmente en nuestro país, porque no solamente somos nosotros. Y entonces allí, ¿qué pasa con esto? La persona entra en un estado, puede entrar en un estado de depresión, bien sea por todo lo que le tocó afrontar, todas las medidas estas de medidas pues de confinamiento, todo esto, la actividad social que se fue también reduciendo. El trabajo, o sea, cómo esto afectó los empleos, cómo la gente se tuvo que quedar en su casa y no salir a producir. Doctora, no solo desempleados, por ejemplo, si usted observa, no desempleados, sino que trabajaban. Y lee la historia, a través de los años usted ve que se suicidan médicos, abogados, en el Vaticano se suicidan obispos. Por eso le decía que hasta religiosos se suicidan. Monjas se suicidan. Entonces, es una cosa que habría que estudiar se no viene estudiando. Ya. Se viene estudiando. Y entonces, en eso de que se viene estudiando, por eso le digo, no es el suicidio aquí que vemos como la punta del iceberg, sino que tenemos todo un basamento acá que va ejerciendo pues sus influencias cuando ese individuo llega a tomar esas decisiones. Yo hablaba con un sacerdote de La Vega, me decía, cosa rara, en La Vega no hay suicidio, o hay muy poco. Y entonces, ¿qué me estaba diciendo él? Me estaba diciendo que en los barrios hay menos suicidio que en las ciudades. Eso es relativo. Bueno, eso es relativo. Eso es relativo. Y bueno, cada quien aprende a cómo subsistir ante las adversidades. Y eso es salud mental. Salud mental son todas esas características que va a presentar el individuo para poder afrontar el estrés que le toca vivir en ese día a día. Esos recursos que posee, pues. Entonces, eso no se va a fomentar en la adultez. No decir que la pobreza conduce al suicidio. La pobreza igual a suicidio, pero si vemos pobreza aquí y qué pasa aquí, que puede llegar acá, ¿ok? Porque no es una cosa directamente proporcional, pero ¿qué está ocurriendo acá que puede estar influenciando el pensamiento y desarrollo de ese individuo, donde de pronto ve que su salida ante sus situaciones están para allá? Entonces, es un complejo, de verdad, un complejo estructural cuando hablamos del suicidio. En Estados Unidos, porque un millonario se suicidó. Ajá, exacto. Porque bueno... Se suicidó por amor. Parece que lo dejaron. Lo otro es, el suicidio como tal no sería una enfermedad mental, es la consecuencia de... ¿Ok? Entonces, ahí hay que estudiar y cada caso es diferente. Existen suicidios por economía. Existen suicidios. Existen por amor, por rabia. ¿Por qué cosa? Claro, todas esas cosas tienen todas esas cosas están. ¿Por qué? Porque cuando yo pierdo algo
yo me siento vacío, me siento perdido, me siento que ya yo no puedo con esto, yo no puedo sin aquello que perdí. Y entonces la manera que se va como construyendo acá es que la manera de yo sentirme bien es como estando con aquello que perdí, con aquel amor perdido. Claro. Entonces, bueno, ahí viene la gente y entonces cree que de esa manera puede. Yo leo mucho esas cosas. Estoy leyendo un reportaje de un señor que se fue de su casa y que se iba a suicidar. A los 5 días regresó. Pensó mejor. Pensó mejor. Había que ver. Usted no, Pero usted ya la tocó. mujer estaba arrepentida. Váyase de ellos. Ya no lo quiero. Ya se fue. Pero fíjese, usted tocó algo importante y fue en relación a los suicidios del adulto mayor, que usted dijo, ancianos se suicidan. Y sí, es cierto, porque nuestros adultos, yo voy a hablar de Venezuela, nuestros adultos mayores se están quedando solos. Primero, todo lo que fue la migración y cuántos adultos mayores, no tenemos un censo, pero cuántos adultos mayores tenemos que están tristes, que se sienten una carga, que ya no funcionan, que ya no soy el de antes, y todo eso va generando allí un estado de depresión tal, donde igualmente la salida es que, bueno, y sí, hay un índice de suicidio en adultos mayores bien importante y que sin embargo muchas veces no aparecen en las estadísticas. Con las migraciones ha quedado mucho adulto mayor aquí. Por supuesto, y queda solo. Y se han suicidado. ¿Sí? Así mismo es. Entonces, creo que estamos del mismo lado, creo que estamos en la preocupación de lo que está ocurriendo en América Latina, pero sobre todo en nuestro país. Entonces la idea es darlo a conocer, concientizar a la población, concientizar a los medios del Estado, concientizarnos a todos y cada uno de nosotros en que todos podemos poner nuestro granito de arena. Sin la gota que cae en ese mar no sería mar. Entonces todos tenemos que aportar nuestra gotita. Aquí dice Crónica 1, el Estado abandona su suerte a pacientes con problemas de salud mental. ¿Tú crees que es eso así? Sí, ¿Por puede qué? ser. ¿Sí? Claro, no tenemos unas políticas que lleven a que los recursos que necesita la persona y el paciente para estar estable dentro de su patología mental no la tienen. ¿Cuántos pacientes hay que no pueden ir a farmacia, que no pueden comprar su medicación, que así como, mira, doctora, no puedo tomarme tantos miligramos que usted me manda, solo me puedo tomar la mitad y así estoy haciendo el tratamiento, por dar un ejemplo. Sí. Obviamente ese paciente no va a estar en equilibrio. ¿Y tú puedes evitar el suicidio con una pastilla? No. ¿O con 2 o con 3? Quizás ¿O con un no, tratamiento? va a depender del por qué esa persona tiene esa idea. Y aquí Aragua ocupa el segundo lugar en tasa de suicidio en el ámbito del año nacional 2020. Aragua. Es uno de los estados prósperos. Y los tenemos aquí cerquita. Por eso. ¿Qué otra cosa nos puede usted decir ya como para terminar el programa? ¿Qué le aconsejaría a la gente? ¿Qué aconsejo yo? Bueno, ¿qué sugiero? Que lo primero es que tenemos que estar atentos a todas las señales de alarma que nos hablen que no estoy bien desde el punto de vista de mi salud mental. Tengo que expresar mis emociones, esas emociones que nos alteran, esas hay que expresarlas. Tengo que tener el tiempo necesario también para dedicarme a otras actividades que no sean solamente el trabajo, la búsqueda. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tratar de alimentarnos lo mejor posible, tenemos que estar pendientes de todo lo que sería nuestra salud. No ir al mercado. No ir a los políticos. No ir al mercado promesas. para no estresarse. Bueno, aquí dice que Venezuela ratifica ante la organización OPS compromiso en materia de salud. Entonces, aquí dice urgen políticas que te decía yo, mental y prevención de suicidio en Venezuela, afirman expertas, ¿no? Así es. Y esto lo dicen porque han notado que ha disminuido la atención del Estado a eso. Por supuesto, es lo que hemos venido hablando. Hay una disminución en esto, los recursos que se deben estipular, el porcentaje económico que debe ir dirigido a la salud en general, cada vez es menos. Y a la salud mental, muchísimo menos de la cantidad del porcentaje de lo que se debe destinar a lo que es la salud en general. Estamos preguntando, esta es una pregunta medio peligrosa, dice que mucha gente acude a la bebida frente a esas crisis y se entrega de lleno a eso. ¿Eso tiene solución?
Sí, claro. ¿Cuál es? Fíjese, usted hizo una pregunta medio peligrosa. Será medio peligrosa, pero es una realidad. Otro de los factores a los que acude la gente como para salir, evadir la situación que está viendo, el alcohol, las drogas. Nuestros jóvenes cada día más están acudiendo al consumo de droga, cannabis, empiezan con algo que llaman recreativo, pero entonces viene y eso produce sus daños y continúan en ese consumo y en ese consumo. Igualmente pasa con el alcohol, por supuesto que sí. ¿Y no hay control del Estado? El Estado no tiene control sobre eso. Gracias, doctora. Gracias a Petra usted. Ponte, gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.